Están dando en el Gomont un documental que se llama El silencio de los hombres, que hemos tenido el privilegio de ver aquí en El Mundo Deslumbrante. Y vamos a charlar sobre este documental con su directora, Lucía Lubarsky, que ha tenido la amabilidad de estar un rato con nosotros aquí en El Mundo Deslumbrante para charlar sobre la realización, qué difícil que es hacer cine, pero qué gratificante que es llenar la sala, ¿no? Y bueno, con un documental que nos deja pensando y que da ganas de recomendarlo para que deje pensando también a otras personas. Bienvenida, Lucía. ¿Qué tal? Un gusto. Gracias por la invitación, sobre todo. Gracias a vos por darnos un ratito de tu tiempo y bueno, por este documental que nos dejó charlando muchas cosas a todas las personas que fuimos a verlo la otra vez al estreno, pero acá con mi compañero, con Jorge, que también lo vio en estos días. No fui al estreno, fui después, otro día, el miércoles. Nos trajo risas, pero además sobre todo como reflexiones y emociones, ¿no? Y me preguntaba desde dónde, o sea, cómo surge esta, no sé si es una idea principal o una hipótesis o una pregunta de donde se desprende el documental, ¿no? Sí, yo creo que es como una... es raro porque es como que lo que termina siendo un poco la película hoy, bueno, como es raro, pero no es raro porque los procesos son largos y eso implica que van madurando también en el camino. Claro. Entonces, lo que hoy termina siendo la película en realidad no fue el comienzo de la película para nada. Y ahora les explico, tiene que ver un poco con esto que me preguntabas de las motivaciones o las inquietudes. Yo creo que sobre todo nació de inquietudes eh, que de alguna manera creo que son bastante hijas de la época, que Claro. tienen que ver un poco con todo lo que de alguna manera venimos transitando, recorriendo, construyendo y también cuestionando los feminismos en general respecto de los roles de género, de las posibilidades, de las limitaciones, de las violencias o las discriminaciones que sufrimos. Y en ese andar también nos fuimos uniendo, nos fuimos reuniendo, fuimos organizando, eh, digo, socialmente, institucionalmente. Entonces, eso hizo que también nos fuéramos escuchando mucho, ¿no? Como que fuéramos deconstruyendo cuestiones en las que ya no nos sentíamos cómodos y empezar a abrir otros panoramas posibles para los recorridos, para la visibilidad, para las posibilidades de las mujeres y la disidencia. Y en eso también nos incomodamos y también replanteamos nuestras propias prácticas y las cosas que hemos vivido, que Claro. algunas de repente las vivíamos en la infancia o en la adolescencia de alguna manera, y reviéndolas decís, che, pero esto fue acoso, che, pero esto fue abuso, che, pero ¿por qué no para esta situación en tal momento? O che, ¿qué siento yo en términos sexuales respecto de tales situaciones en las que creo que no me siento tan cómoda, etcétera, ¿no? Y empezamos también a compartirlo. Y con muchas amigas, con compañeras, como insistentemente me pasaba a mí y veía que me pasaba en un montón de ámbitos, que nos preguntábamos qué se estarían preguntando los varones de todo esto. Claro. O sea, qué tipo de planteos, de preguntas, de inquietudes, de incomodidades se podían preguntar y podían conversar y dialogar con otros, ¿no? Y entonces, un poco nace más desde ahí, ¿no? ¿Qué están sintiendo, qué pueden compartir, qué pueden decir, sentir? Y por otro lado, una vez que fui ahondando en eso, que fuimos investigando, que fui descubriendo como cuáles eran los protagonistas que me interesaba como ir siguiendo, pues la idea era poder retratar, visibilizar distintas formas de atravesar las masculinidades, fue que finalmente fui llegando a la historia de mi familia. Empecé a entender que muchas de las problemáticas, de las cuestiones enquistadas, de estas expectativas y mandatos que implican el género, que están como intrínsecas en el género, se podían ver muy claramente también en la historia de mi familia, que en realidad hoy empieza, o sea, en la película es como el punto de partida, pero en mi Sí. proceso fue el punto de llegada. Claro. Es como que te diste cuenta en un momento que tenías como el material crudo ahí, ¿no? O lo habías tenido siempre como alrededor tuyo, ¿no? A ese material que pulir. Exactamente, sí, fue como esa cosa de empecemos por casa, ¿no? Es como Sí. que de repente estaba como en términos como más conceptuales, más genéricos, y como sucedió algo que fue como, hay una amiga que tiene un libro que tiene un título hermoso que se llama La suerte en el error,
Y bueno, nos agarró la pandemia, Claro. se aplazó toda la filmación de la película, o sea, la película se iba a filmar y no iba a existir ni mi familia, ni iba a existir los archivos que hoy existen, ¿no? Un montón de cuestiones no iban a estar, iban a ser 3 historias de varones que yo no conozco, como mucho más omnisciente todo, mucho más despegado. Y bueno, y en la pandemia, como nos pasó a muchos, bueno, el otro día lo hablábamos, ¿no? Me metí para adentro, no fue nada original, y bueno, y empecé como a hurgar en fotos, en videos, en cartas, bueno, un montón de cuestiones, y fue que ahí empecé como a revisionar un poco la infancia y me empecé a preguntar, che, ¿qué pasaba con mi hermano en esa infancia? ¿Qué? Me empecé a entender que las experiencias que teníamos como yo y mi hermana como mujeres y él, habiendo nacido en el campo, quizás eran muy distintas y que eso también había sido algo bastante fundacional de nuestra personalidad y también de nuestro horizonte de posibilidades, ¿no? Claro, me daba a mí la sensación de tipo, desde este punto, digamos, desde este lugar, desde esta óptica, estoy teniendo esta pregunta y contestándola de esta manera, ¿no? Como sentía que había como que estaba ese, digamos, ese enfoque, digo, desde dónde se pregunta, bueno, desde acá, desde este lugar, ¿no? Y todo, digamos, todo lo que se fue abriendo. Bueno, para quienes por ahí, porque yo lo que me doy cuenta, yo soy una payasa, chiques, entonces la paya periodista como que se olvida de introducir cosas como contar más o menos de qué se trata el documental. Introducilo vos, Guada, introducilo vos. Yo te pido disculpas, Lucía. Yo trato de hacerme la periodista, pero la personalidad es inevitable. Porque vas a ver esta película documental y te encontrás con un padre, con un hijo, que se van preguntando distintas cosas, que van siendo guiados a través de estas preguntas que vos le vas haciendo hacia diversas reflexiones. Y además encontramos también la palabra de, digamos, como diversos especímenes de masculinidades que contestan más o menos las mismas preguntas y también desde sus propios lugares, ¿no? Digo, cuando digo lugares, digo las cosas que nos atraviesan, género, religión, qué sé yo, sociedad, cultura, lugar de nacimiento, todo eso, claro. ¿No? Y desde ahí, digamos, surgen como distintas texturas. Y hay situaciones que entiendo que esta pregunta yo te quería hacer porque supongo que debe ser algo de la técnica o alguna de las técnicas del documental. Digo, que hay escenas, digo, hay preguntas que son con los entrevistados a cámara. Y después hay escenas que están creadas por vos, ¿no? Tipo, sí. A ver, nosotras tuvimos con Silvina Morbillo, que es la productora periodística del docu, tuvimos como mucho tiempo de una vez que fuimos definiendo, como vos decís, ese espectro de personas que queríamos filmar, que siempre hicimos hincapié en esto de mostrar una diversidad de formas de vivir y de sentir la masculinidad, que es un poco el lugar donde se posiciona la película, y también queriendo salir de estereotipos, o sea, como claro. esto que el marica, el chongo, el macho alfa, no, es como que al revés, la película todo el tiempo intenta mostrar un poco los reveses y los pliegues que hay dentro de las identidades, que no son tan acabadas ni tan fáciles de categorizar, que es un poco lo que de alguna manera fuimos buscando, ¿no? Pero en ese plano fuimos compartiendo un montón con ellos, una vez que ellos aceptaron estar en la peli, y ellos nos fueron contando su vida cotidiana, de qué iba, y nosotras íbamos un poco seleccionando, yo iba pensando qué tipo de escenas podían ir retratando o en las que nosotros podíamos ir acompañando ese devenir, que es su vida cotidiana en realidad, porque la peli tiene por un lado una instancia más familiar con mi viejo y mi hermano y esa parte de los archivos, entrevistas a un montón de varones como más genéricas y el seguimiento de 3 personas, de 3 varones en su vida cotidiana. Y entonces a medida que ellos nos iban contando de qué iba su cotidianidad, nosotros le íbamos haciendo propuestas. Che, podemos filmar este asado con tus amigos, che, podemos filmar cuando vayas al Tigre, che, podemos filmar cuando bailes. Entonces, sí, por supuesto, no es que estuvimos una semana entera esperando que Andrés saque la barra para hacer danza, sino que dijimos, bueno, ahora bailá, ¿no? Como ahora, y hay algunas de esas escenas que de alguna manera son propuestas por el documental abiertamente, también para las personas que están ahí, pero luego algo sucede, otras no, de repente hay un cumpleaños que está registrado, es un cumpleaños, nosotros fuimos y registramos el cumpleaños,
Pero una vez, lo que me parece interesante, que también para mí fue una sorpresa, fue una apuesta y un riesgo, es que muchas veces no sabes qué va a pasar después, claro. y no sabes si es que algo va a suceder después de que se genera, se propone esa situación, que obviamente es anómala porque hay un montón de personas, digamos, registrando con dispositivos, con tecnología, e interviniendo en la situación, si es que algo va a suceder o no. Y ese Claro. es el misterio que, bueno, a mí me fascina esa parte, ¿no? Bueno, por suerte, y evidentemente tiene que ver con un grupo, un equipo de laburo de amigues con el que venimos laburando hace mucho tiempo, muy del mundo documental, muy de respetuosos, como muy silenciosos, es como que se genera una confianza bastante, por suerte, ¿no? Como bastante de lleno, y entonces, bueno, de algún modo ellos se iban olvidando de que estábamos ahí. Entonces, sí empezaron a suceder estas cosas que quizás se plasman en la peli, que muchas veces hay ciertas escenas que me preguntaron, pero ustedes cómo las filmaron, pero ustedes estaban, pero las mujeres estaban en esa situación, sí, estábamos, la mayoría somos mujeres, estábamos ahí, pero hay un momento en el que las personas se olvidan y Sí. empiezan a hacer, solo que hay que esperar un poco y dejarles el espacio. Lucía, y desde el título vos haces un enfoque en el silencio, pero en la película se los escucha a los hombres y lo que están diciendo. Ahí hay un juego interesante entre lo que estás proponiendo de lo que no dicen y ahora estamos escuchando, o bien de cosas que se siguen sin escuchar y que sigue siendo ese silencio de los hombres. ¿Cómo lo pensás vos y el equipo? Bueno, muchas veces hacíamos el chiste de que la película tenía un título engañoso porque era como El silencio de los hombres que hablan, ¿no? Porque en realidad pasas toda la película escuchando a varones, con lo cual estoy spoileando. Igualmente, si fueran a ver una película donde los hombres no hablan absolutamente nada, quizás no sería tan entretenida. No. Y sí, o sea, sí, de alguna manera lo que subyace todo el tiempo, más allá de que son un montón de varones que hablan, es todo eso que se convierte en tabú y que cuesta mucho ser puesto como en acto, en palabra, ser registrado primero, ser puesto en palabra, puesto a dialogar y socializado. Entonces me parece que en realidad el sentido que tiene ese nombre de la peli, que a veces me suena un poco ampuloso, ¿no? Pero de repente, bueno, pero tiene ese germen que apunta a esto, ¿no? De qué va, o sea, ese ADN de lo que los varones se sienten obligados a callar. Y que siempre viene de la mano de los estigmas, de los tabúes, de la vergüenza, o sea, de todo eso que no se supone que te debería pasar y que cuando te pasa, bueno, no sabes cómo encararlo, cómo ponerlo en palabras, cómo compartirlo, porque ya de por sí se supone que te está sucediendo algo que no te debería suceder. En cualquier término, ¿no? Como digo, en términos de los deseos que se supone que los varones tienen que tener, o las expectativas, o el desarrollo profesional y que no, en términos de tu orientación sexual, en términos sexuales, si es que de repente no tenés tanto deseo sexual como se supone, no te da ganas de encarar minas, no te gustan las minas, digo, un montón de cosas, ¿no? Como que hay un montón de tácitos en lo que significa responder a un género, nos pasa a las mujeres también en un montón de otros ámbitos y con otros mandatos, ¿no? Pero en lo masculino, creo que sí, si pudiera haber como alguna diferencia, creo que las mujeres tenemos un ejercicio muy grande de dialogar y de hablar de nuestros problemas, de hablar de nuestras complicaciones, de nuestros quilombos, de lo que no nos sale, de lo que no nos va bien, y que los varones ahí, que creo que tiene que ver con esta cuestión del género, de ser autónomos, autosuficientes. Sí, con el patriarcado. Exactamente. Exactamente, a nosotros el patriarcado nos coarta y nos censura por otro lado, pero no tanto por la palabra, porque no se supone que nos tiene que ir tan bien como claro. Los varones sí. Y de esos silencios, ¿cuáles considerás que son los más peligrosos o los que más haya que prestarle atención o que directamente haya que intentar que no existan? Qué pregunta. Mira, a mí me parece que todo lo que tiene que ver con que el género se convierta en una especie de corset que te ahoga en lo que vos querés hacer, en tus intereses, en tu deseo, en lo que podés pensar, creo que hay un peligro enorme, porque o hay una opresión gigante,
o después eso sale por otros lugares, desde las enfermedades hasta la violencia. Creo que todo lo que haga que vos no puedas manifestarte, obviamente hablando de deseos, intereses y acciones que no vayan en contra de otros, ¿no? Pero digo, todo eso que hace que lo que vos sientas creas que está mal, que no te debería suceder y por ende no lo podés poner en palabras y acá volvemos a todo esto, ¿no? Había insistentemente muchas cuestiones vinculadas con la performance sexual de los varones, con estas cuestiones de que los varones siempre tienen que querer levantar, tienen que querer coger, tienen que querer, o sea, como que esta cuestión de la potencia y de que todo esto, o sea, yo la otra vez hablaba con un amigo que me decía, la verdad es que a mí no me interesa tanto el sexo, pero no es algo que pueda hablar mucho con mis amigos. Después hablaba con otro amigo y le preguntaba, che, pero ustedes no hablan de sexo, y me decía, no, ¿para qué? No entiendo por qué no hablarían de sexo. Lo que, no sé, pero nosotras tenemos un ejercicio y que por lo general cuando hablamos no estamos hablando de la cantidad de veces que lo hicimos ni de lo multiorgásmica, estamos hablando de nos pasamos pique, nos pasamos preguntas, nos pasamos cosas que no nos salen, que no nos va bien o que, bueno, y aprendemos un montón de eso. Entonces como que cuando no puedes mostrar la fisura, que es algo que también es muy inherente a la idea y al mandato de masculinidad, hay un gran problema, o sea, no poder ser sensible, no poder decir que no podés, no poder decir que no querés, no poder decir que querés llorar, que te querés quedar tirado un día en la cama porque no querés responder a la productividad, es un problema, o no poder registrar que estás con problemas de salud porque supuestamente siempre tenés que responder a todo. Digo, hay un montón de cuestiones que a los varones realmente van en detrimento de los varones. Por supuesto que también van en detrimento de los varones respecto de las mujeres y la disidencia, eso es clarísimo. Pero también de los varones para consigo mismo y para con el vínculo genuino y franco que pueden llegar a tener con otros, ¿no? No sé, te lo pregunto también a vos como varón, si es que si te percibís varón, no lo sé. Sí, me percibo varón y bueno, sí, me hago las mismas preguntas y no tengo otras respuestas que agregar, sino de la de que hace falta seguir reflexionando y sobre todo por ahí en esta instancia de ser permeable, ¿no? De permitirse escuchar esto que vos decís y decís, no, bueno, si esto me hace ruido, esto lo puedo abrir en este espacio, de esto la verdad no me quiero hacer cargo, ¿no? Como permitirse poder dar esas nuevas preguntas o esas cuestiones que no llegan desde uno en sí mismo, porque uno es de una determinada manera como creció, pero está recepcionando como esa información que, che, loco, ustedes no hablan de tal cosa. Claro. Y decir, no hablo. ¿Y por qué? Bueno, no sé. Y ahí iniciar una conversación y un diálogo. Te extiendo unas preguntas que llegan desde el chat de gente que está viendo. Bueno, una profe que te saluda, Paula, que le gustó mucho la peli, que la va a usar en su escuela como material. Y también preguntan si va a pasar a plataformas y si se puede ver en Rosario, pregunta también acá en el chat. Qué buenas preguntas. Plataformas, a mí me encantaría, todavía estamos como se estrenó la semana pasada, hace una semana, todavía estamos como fogueando mucho lo que es encontrarnos en la sala. Entonces, por ahora, por un par de meses, seguro que no va a estar en plataformas porque estamos ahora en el Gomont, vamos a estar en otras salas en Capital, en el CCK en octubre, y ahora en septiembre ya salimos también a otras salas Inca y otros espacios en el país. Entonces, por un par de meses vamos a privilegiar ese espacio que es encontrarnos en la sala, que está buenísimo, que lo estamos militando un montón, yendo a todas las funciones que podemos porque se arman unos debates que son riquísimos después, o sea, es impresionante lo que pasa, así que me gusta eso. Después sí, me encantaría y vamos a hacer lo posible para que esté, porque también hay personas de otros países que nos estaban preguntando, así que haremos las gestiones que se puedan y lo vamos a ir contando ahí en el Instagram que tenemos, que se llama El Silencio de los Hombres, que vamos contando un poco todo el devenir. Y respecto de Rosario, sí, vamos a presentarnos en la sala Inca de Arteón, presencialmente el jueves 14 de septiembre y luego va a haber otra función el martes 19 de septiembre, donde no vamos a estar, pero va a estar la peli. Y también vamos a contar después los horarios y todo ahí en el Instagram. Pero sí, justo vamos a estar ahí. Excelente. Bueno, así que a seguir el Instagram de El Silencio de los Hombres. Muchas gracias, Lu.
por este rato. Gracias chiques, gracias por la invitación y por la charla, estuvo muy bueno. Buenísimo. Estábamos hablando con Lucía Lubarsky, ella es la directora de la película El silencio de los hombres, que si están en Capital Federal, del 24 al 30 de agosto está en el Cine Gaumont a las 15 horas. Siempre es bueno, ¿no?, ir en estas semanas para que se sostenga lo máximo posible y haga que la puedan ver muchas más personas. Una película necesaria.